Muy buenas tardes, querido hermano. Espero que este video te guste, ya que voy a tratar sobre un tema conocido mucho por los cristianos, la cual es la oración. Primero, debo explicar qué es la oración según la Biblia y cómo debemos orar correctamente. Bueno, antes que nada, les voy a decir cuál es la diferencia entre rezar y orar. Como muy bien saben, los católicos no oran, sino rezan, lo cual esto es malo. Primeramente, tiene que quedar claro que rezar no es orar, ya que el significado de rezar proviene del latín recitaré, lo cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidos por otras personas y no con palabras propias. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se refiere a este acto como palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha, lo cual lo puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 8. Pues no tiene sentido dirigirse al Dios Altísimo repitiendo algo leído o memorizado. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. La verdadera oración que le agrada a Dios es la que se hace con reverencia, lo cual está en Lucas capítulo 11 versículo 2, con un corazón contrito y humillado que busca hallarlo de verdad. Lo cual les voy a leer rápidamente un libro, Jeremías capítulo 29 versículos de 12 al 13, lo cual dice: Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os iré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora les voy a decir, ¿qué es la oración a Dios según la Biblia? La oración es comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial, ya sea para buscar su consejo, por petición o para darle gracias. La oración es fuente de poder para el creyente, como lo vemos plasmados en la Biblia. Nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo, buscaba siempre el rostro de Dios en oración muy temprano en la mañana. Por eso es muy importante en la madrugada que te levantes a orar, ya que te fortalece mucho. Y luego, fortalecido con su presencia, sanó enfermos, resucitó muertos e hizo muchos milagros. Como lo vemos, incluso cuando ora por Lázaro, da gracias al Padre por la resurrección de Lázaro antes de que éste resucite, diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído, lo cual está en Juan capítulo 11 versículo 41, mostrando así cómo la oración va acompañada de la fe. También enseña cómo por medio de la oración venció tentaciones e incluso se fortaleció ante la que sería la prueba más difícil: subir a una cruz para salvar a una humanidad de todos sus pecados, dando su vida por el rescate de otros, lo cual está en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 18, y en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 16. E incluso, una vez allí, sangrando y con clavos en sus manos, mientras recibía burlas, insultos y desprecio, oraba por ese mismo mundo que le escupió, le azotó, le humilló, lo golpeó y prefirió salvar la vida de un ladrón, no la del único hombre justo que ha pisado esta tierra, porque de cierto les digo, queridos hermanos, que Jesús mismo dijo que él buscaba a pecadores y no a perfectos. Y esto es correcto, ya que él nos dijo que un enfermo necesita de un doctor, no un sano. Ahora, le voy a decir, ¿cómo orar a Dios correctamente según la Biblia? A lo mejor, querido hermano, eres una de esas personas que dice: quiero aprender a orar, pero no sé cómo empiezo. Pues la respuesta es: la Biblia es la única herramienta que nos enseña cómo aprender a orar a Dios correctamente. Al leerla con frecuencia, podemos encontrar nuestra guía espiritual en las Escrituras. Salmos capítulo 119, versículo 105, debido a que en ella encontramos muchos ejemplos de oraciones que nos enseñan cómo pedir a Dios conforme a su voluntad. Hoy en día muchas personas buscan ayuda en oraciones escritas para aprender a orar. Los primeros discípulos, ante esta situación de cómo orar a Dios, le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lo cual Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, nos dio un modelo de oración, el cual no es para repetir, sino para enseñarnos a orar correctamente. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesús, en las oraciones que registran los evangelios, nos muestra que siempre se dirija a Dios como su Padre. Y esto es correcto, ya que Dios es su Padre, enseñándonos así que podemos acercarnos de una manera más íntima a Dios. En el Antiguo Testamento nadie se atrevió a llamar a Dios Padre, solo Cristo hizo esto, el unigénito de las Escrituras.
de tal manera que ahora nosotros, recibiéndolo como nuestro Señor y creyendo en Él, somos adoptados como hijos de Dios, lo cual está en Juan capítulo 1, versículo 12. Santificado sea tu nombre, lo cual está en Lucas capítulo 11, versículo 2. Santificar el nombre de Dios es considerarlo santo, sagrado, de altísima estima y respeto. Como lo vemos una y otra vez en la Escritura, los salmos nos enseñan la forma de cómo honrar y glorificar el nombre del Señor. Venga tu reino. Lucas capítulo 11, versículo 2. Cuando Jesús dijo la frase venga tu reino a los discípulos, hacía referencia al reino espiritual de Dios, debido a que judíos pensaban que el Mesías restauraría el reino físico de Israel y los libraría del yugo romano, lo cual está en Hechos capítulo 1, versículo 6. El reino de los cielos está entre los hombres, desde el día que el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros, para morir en una cruz y reconciliarnos con Dios. Y será completado cuando la maldad sea destruida y Él establezca nuevos cielos y nueva tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas capítulo 11, versículo 2. Cuando oramos y decimos que se haga su voluntad, estamos pidiendo a Dios que sus propósitos se cumplan en este mundo como en el más allá. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces nosotros no la podemos entender. La Escritura dice, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Isaías capítulo 55 versículos 8 al 9. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Esta palabra hace que reconozcamos a Dios no solo en nuestro sustentador y proveedor material, sino también espiritual, pero en particular el Señor Jesús siempre enfatizaba en la importancia del alimento espiritual. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, lo cual está en Juan capítulo 6, versículo 27. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, lo cual está en Lucas 11 al 4. A ver, queridos hermanos, nuestra deuda con Dios era el pecado, como lo expresa Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. La Biblia nos enseña que también debemos perdonar a quienes nos ofenden. No hay que tener rencor, odio, ya que como podemos saber Dios es amor. La Biblia nos enseña que también debemos perdonar a quienes nos ofenden, para que también seamos perdonados por Dios. Mateo capítulo 6, versículo 14 y al 15. Al perdonar las ofensas de otros, Dios quiere enseñarnos a limpiar nuestro corazón de orgullo, rabia, rencor, odio, celo o cualquier otra cosa, y todo tipo de mal, que a la larga nos afecta a nosotros mismos. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es la oración de Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo fue la oración de Esteban, mientras era apedreado. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ojo, el dormir en la Biblia ¿cómo les puedo decir? A ver. Dormir en la Biblia nos enseña cómo morir. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos está sugiriendo con estas palabras que Dios es quien nos guía hacia la tentación. Simplemente nos dice que pidamos ser liberados de Satanás y sus engaños. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones y muchas se deben a los deseos de la carne, lo cual está en Santiago capítulo 1 versículos 13 al 14. Algunas veces ocurre de una manera tan sutil que simplemente no nos damos cuenta que está sucediendo. Dios nos ha prometido que no permitiría que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Pero tenemos que pedirle que nos ayude a reconocer la tentación y nos dé fuerza para enfrentarla. Jesús, en Mateo capítulo 26, versículo 41, nos enseña que la mejor manera de enfrentar la tentación es orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora les voy a explicar cómo orar con nuestras propias palabras. Por último, también se puede orar con palabras propias, dependiendo de la necesidad de cada persona. El Señor Jesús nos dejó un modelo de oración, pero esto no impide que usted derrame su corazón a Dios y le exprese lo que siente. La Biblia dice que el creyente tiene el Espíritu de Dios, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos ayuda en nuestra debilidad y pedir como conviene, lo cual está en Romanos capítulo 8, versículo 26. Así que, hermano, si es que alguna vez te invitan a orar, no tengas vergüenza.
ya que yo no me avergüenzo de Dios de compartir este evangelio con todos ustedes, ya que yo estoy agradecido que Dios me da la fuerza. Yo estoy agradecido con Él porque gracias a Dios no he caído en pecado. Gracias a Él soy lo que soy. Gracias a Dios comparto este mensaje con todos ustedes. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Deben ganar más almas para Jehová. Y si no tengas vergüenza al orar. Orar es muy fácil, solamente tienes que pedirle a Dios, ya sea una petición o darle gracias. Es muy fácil, es como si le dieras las gracias a un amigo o a un padre o una madre. Bueno, esto fue todo, querido hermano. Espero que el video te haya gustado y que haya sido de reflexión para tu vida y que conozcas más de la oración. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Bendiciones. Adiós.